El verso 15 dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, mientras meditaba en la visión, cójanse este consejo: cuando lean la palabra, no la lean, mediten en ella. Usted la lee primero, pero no se quede con leerla, medítela. Cuando usted la medita es que interactúa con el Espíritu Santo. Si usted la lee, usted adquiere el conocimiento de lo que está leyendo, al nivel que lo está entendiendo. Pero si la medita, aumenta el conocimiento. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Este fue Jesucristo. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel, arcángel de alto poder, prácticamente al mismo nivel que el arcángel Miguel, que es el arcángel defensor principal del pueblo de Israel. Verso 17 continúa diciendo: vino luego cerca de donde yo estaba y con la venida me asombré. La gloria de ese ángel, por su poderío, impactó a Daniel, y con la venida de ese ángel quedó asombrado y terminó postrado sobre su rostro. Postrado en tierra sobre su rostro. Cayó postrado, cabeza en suelo. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras yo hablaba, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Cayó dormido. Fue tan impactante lo que confrontó con esa visitación que cayó dormido, perdió sus fuerzas, cayó dormido en tierra sobre su rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Y aquí empieza el relato desde los acontecimientos de Daniel, porque el libro de Daniel es escrito en la época de Daniel, lógicamente, y Dios relata mucho acontecimiento que es para el pueblo de Dios de esa época, que nosotros lo conocemos porque conocemos la historia también y podemos tener mejor conocimiento que el que pudo tener Daniel, porque Daniel pudo entender más bien los acontecimientos próximos, futuros, que ellos iban a tener, para entender que Dios estaba con ellos y que iban a tener la visitación del Mesías, que era el propósito principal de Dios con el pueblo de Israel para esa época. Para nosotros el conocimiento de esos acontecimientos más los del tiempo del fin. Vuelvo y leo el 19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. ¿Al fin de la ira de quién? Al fin de la ira de Jehová. Y el fin de la ira de Jehová será en el día grande de Jehová. Sería en el retorno de la segunda venida de Cristo, cuando en el valle Jezreel destruyan a todas las naciones que buscan atacar a Israel, como nos enseña Juan en Apocalipsis. El verso 20. En cuanto al carnero que viste, aquí empieza a explicarle desde su época. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, aquí lo dice directamente: estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Y quién era el rey primero? Alejandro el Grande. El verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y el cuerno que fue quebrado es Alejandro el Grande, Grecia en dominio total. Alejandro el Grande dominando sobre el imperio de Grecia fue quebrado. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ya iban perdiendo fuerza. Por haber perdido fuerzas,
eso ocasionaba que hubiera una estabilidad en varios reinos. Y cuando hay estabilidad, no hay dominio total en alguna nación. Y ahí empiezan los conflictos, las divisiones y las múltiples guerras que le he mencionado que ocurrieron a través de esos cientos de años. Se formó Casandro, el imperio de Casandro, el de Lisimaco, el de Seleuco y el de Ptolomeo. Verso 23. Y al fin del reinado de estos, esta es la interpretación de Gabriel, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿quiénes eran los transgresores? Los mismos sacerdotes. Al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigma. Significa con sagacidad que entiende, el entendido en enigma significa con sagacidad que entiende y descifra conductas o información no revelada directamente. Este es el Imperio Romano. El Imperio Romano se levantó cubriendo a Israel. Previo a esta entrada del Imperio Romano estuvieron los macabeos, que establecieron muchas guerras y lograron dominio. Pero los macabeos, ya prácticamente para los nietos y bisnietos de Matatías, que fue quien todavía tenía algo de correcto ejerciendo su sacerdocio, sus nietos y bisnietos se apartaron totalmente de la verdad de la ley y empezaron a actuar en prevaricación. Y ahí entran luego en el año 63 los romanos. Ya cuando llegó al colmo esa conducta, llega a Roma y domina sobre Israel. El verso 24. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia. Había ayuda de fuerzas espirituales dominando en todo eso, que era parte del juicio y parte de los acontecimientos que Dios estaba permitiendo que ocurrieran, porque también luego pronto venía Jesús a vencer y a obtener victoria sobre toda esa conducta errónea, ofreciendo el libre acceso a toda la humanidad, todo aquel que le aceptare como Salvador personal, cuando Él se ofreció en sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y destruirá al pueblo de Israel. Roma destruirá al pueblo de Israel. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Se levantará contra Jesucristo también. Pero será quebrantado cuando se levante contra el príncipe de los príncipes. Será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Cómo fue quebrantado? La victoria de Jesús. La victoria de Jesús. La victoria de Jesús. La victoria de Jesús. La victoria de Jesús en la cruz del Calvario. La grande victoria de Jesús, la grande victoria de Dios. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana, sino por designio divino. Aquí el 26 se explica algo muy importante, que es el mensaje más importante para nosotros de este capítulo. Verso 26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es
para muchos días. Desde la época de Daniel era para muchos días, eran cientos de años que eso iba a ocurrir. La visión de las tardes y las mañanas, que son las 2300 tardes y mañanas, aproximadamente 6 años y 4 meses, que se ha referido, que se ha mencionado, es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y el verso 27, que es el que concluye el capítulo, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo muchos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Era muy difícil para entender para Daniel. Eran muchos acontecimientos que se estaban relatando y los próximos capítulos, el 9, 10 y 11, son los que describen todos esos detalles de esos acontecimientos. Así que con esto concluyo la explicación del capítulo 8. Que Dios me les bendiga y les guarde y les prospere en todo momento a todos ustedes. Dios les bendiga.